Hola a todas, bienvenidas a un nuevo video, un nuevo capítulo de este estudio que estamos ya realizando hace bastante tiempo llamado La Mujer Espiritual. Vamos a comenzar orando para que Dios pueda también poner sabiduría en cómo tratamos este tema, que es tremendo, es más que un concepto. El Espíritu Santo es una persona y la idea de todo este estudio es que le conozcamos a Él. ¿Sí? No que nos vayamos con un buen entendimiento de lo que es el Espíritu Santo, un buen entendimiento de lo que es vivir en el Espíritu, sino que lo experimentemos, vivamos y conozcamos a esta persona que es el Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar. Amado Señor, gracias. Gracias porque podemos compartir, Señor, este tiempo. Gracias porque tú tienes una palabra para nosotras. Gracias, Señor, porque tú estás obrando, Señor, porque nos has dado un tesoro, un regalo, Señor, que es tu vida preciosa. Padre, para contenerla, para expresarla, para nutrirnos de ella. Señor, que podamos conocerte cada día más, Señor. Que esta vida todopoderosa que hemos recibido se exprese cada vez, Señor, más profundo en nosotras, Señor. Que seamos mujeres espirituales, que salgamos de la dimensión almática y entremos a lo que es el Espíritu. Padre, porque es ahí donde todo comienza. Es ahí donde se engendran todas las cosas. Es ahí donde conocemos tus propósitos. Es ahí donde conocemos tus planes, tus intenciones, Señor, tus pensamientos. Que tu palabra dice que tus pensamientos son más altos que los nuestros. Queremos operar en esa dimensión. Queremos conocer tu sentir. Queremos conocer tus intenciones, Señor. Que la palabra de hoy, Señor, nos dirija a una experiencia contigo. Padre, que seamos mujeres espirituales en todo tiempo. Gracias, amado Dios, te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. La semana pasada no tuvimos transmisión y la semana antepasada cerramos el tema del alma, ¿sí? Hablamos de que está la vida del alma, que tiene una sentencia, ¿cierto? Que es la cruz. Hablamos de que estaba la naturaleza del alma o el propósito del alma, que es ser un órgano expresivo, ¿sí? Que contiene y expresa, esa es la función del alma, que está siendo recobrada y tiene que ser conquistada por la vida del Espíritu. Y estuvimos hablando de que también estaban los atributos del alma, ¿sí? Que son utilizados y tienen que también ser conquistados por esta vida todopoderosa que es el Espíritu. Entonces, ya cerramos el tema del alma y entramos al Espíritu. Yo me he dado cuenta haciendo este estudio de que conocemos muy poco respecto a la vida del Espíritu. Hay muy pocas cosas que entendemos, hay muy pocas cosas que se hacen vida en nosotros y muy pocas cosas que practicamos, ¿sí? Es muy necesario para mí que estas cosas se estén hablando. Es tremendamente necesario para nosotras que nos volquemos a la vida del Espíritu. Creo que uno de los grandes errores de la iglesia moderna, ¿cierto? Que de hoy en Occidente ha sido dejar fuera o poco participativo al Espíritu Santo. Muy buenos eventos, muy buenas acciones, pero muy poca guía del Espíritu, muy poca vida espiritual. Y eso al final del día, como lo hemos estado viendo, es solamente edificar en el alma. Entonces, cuando viene el fuego, consume todo lo que sea heno, hojarasca, madera, que es la vida del alma, ¿cierto? Y hoy día necesitamos con urgencia una iglesia espiritual. Y para que una iglesia sea espiritual, los miembros tienen que ser espirituales. Eso te compromete a ti y me compromete a mí a tener un sometimiento completo, todo lo que somos, al Espíritu Santo.
¿Qué es lo que quiere el Espíritu Santo hoy? No sé si le has hecho esa pregunta al Espíritu Santo hoy. ¿Qué es lo que quiere Dios hoy día? ¿Dónde está obrando el Señor hoy día? ¿Dónde quiere que estés? Yo meditaba, no hay nada peor que despertarte un día lunes y tú pases todo el día orando y Dios en realidad quería que tú estuvieses hablándole a alguien, predicando en las calles, por ejemplo. Y no hay nada peor que tú te despiertes un día y le prediques y salgas a predicar todo el día a las calles, por ejemplo, y en realidad Dios te quería orando. ¿Sí? Ese es el gran problema que tenemos hoy día. ¿Sí? Mucha actividad sin fundamento en Cristo. Entonces es tremendamente necesario que volvamos a la vida del Espíritu. ¿Dónde está obrando el Espíritu hoy día? ¿Dónde está su mover hoy? Yo tengo que seguirlo. Yo tengo que ir hacia allá. ¿Dónde está obrando el Espíritu Santo? ¿Dónde me quiere el Espíritu Santo hoy? ¿Dónde dentro de la agenda del Señor? ¿Dónde debo estar hoy? ¿Sí? Así que me he dado cuenta haciendo este estudio que hay muchas cosas que nosotros de repente podemos llamarles espirituales y en realidad solo han sido fruto de nuestra alma. Entonces, vamos a entrar en esto. Tal vez vamos a tener ahí una experiencia tal vez ya con este estudio quizás te ha pasado que has ido viendo y dándote cuenta de que quizás hay muchas cosas que son alma todavía en ti. Entonces vamos a ir a adentrarnos en esto que es el Espíritu Santo y el espíritu del creyente. ¿Cómo es esta comunión entre nuestro espíritu, que al principio lo dijimos que era un órgano que tenemos, que Dios nos creó con un espíritu, ¿cierto? Y cómo es esta comunión con este órgano, que es espíritu con minúscula, que lo encontramos en la Escritura, y cómo opera con el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, es la tercera persona de la Trinidad, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que recordar es lo primero de este estudio que vimos, y es que nosotros fuimos creados con cuerpo, alma y espíritu. Y el ser humano tiene una genética contenedora, ¿sí? Esta palabra tiene que ver con que nosotros fuimos creados para contener algo, para recibir algo, ¿sí? El ser humano, su espíritu, su alma y su cuerpo fueron creados como una vasija para contener algo, ¿sí? Entonces Dios creó a Adán con un espíritu, con un alma, con un cuerpo, pero resulta que el espíritu del hombre estaba puesto como una vasija y tenía que ser lleno con una vida, ¿sí? Este órgano estaba sin su motor, sin su vida, ¿ya? Entonces Adán tenía un espíritu, pero debía comer del fruto del árbol de la vida para que este órgano, que es el espíritu, viviera y también se ejercitara, ¿sí? Sin embargo, todos sabemos que Adán no comió del árbol de la vida. Entonces el espíritu murió, ¿sí? Eso lo vimos al principio, ¿cierto? Nuestra condición era que nosotros estábamos muertos. Quiero que leamos Efesios. El libro de Efesios, en el capítulo 2, versículo 1, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Más adelante, en el versículo 4 al 6, dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Sí? Nuestra situación inicial desde que nacemos es que nuestro espíritu está muerto. Nosotros cuando contamos los testimonios siempre le ponemos ahí una cuota buena de algo, pero nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Nosotros no andábamos en el mundo, estábamos muertos en el mundo, éramos unos zombies. Nosotros no nos fuimos a Egipto, nosotros estábamos muertos, ¿sí?
Es una definición muy fuerte, que nuestro espíritu estaba muerto, ¿sí? ¿Qué significa que algo esté muerto? Que no está, ¿sí? Que no se está usando. Un muerto no habla, un muerto no camina, un muerto estaba muerto, ¿sí? Inutilizado, inoperante, muerto, ¿ya? Entonces hablamos al principio, ¿se acuerdan de que el alma se rebeló y murió ese espíritu, lo encerró y lo sometió a muerte, ¿sí? Entonces, ¿por qué es necesario nacer de nuevo? ¿Por qué cuando Jesús habla, ¿cierto?, con este hombre que viene a buscarlo de noche y le dice, es necesario que todos nazcan de nuevo? ¿Por qué es necesario nacer de nuevo? Porque nosotros estábamos muertos, ¿sí? Nosotros lo primero que necesitamos, y toda persona lo que necesita, es que su espíritu sea regenerado. Entonces, lo primero que nosotros necesitamos es nacer de nuevo. Una buena pregunta sería si es que hemos nacido de nuevo. ¿Nuestro espíritu fue regenerado? ¿Hemos nacido de nuevo? Y eso es un milagro. Es un milagro del Señor. Ese es el primer milagro que tú experimentas. Nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo porque nuestra situación era que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿sí? Y por otro lado, nuestro espíritu también, una vez que fue regenerado, necesita ser avivado, necesita ser utilizado. Esto es como, por ejemplo, que tú tengas un auto 0 kilómetros estacionado afuera de tu casa, pero sin motor, ¿sí? Así estaba el espíritu, ¿sí? Un espíritu regenerado, pero que necesita también ser activado. Necesitan que le pongan el motor de funcionamiento, porque si no el auto no funciona. Lo mismo pasa con el espíritu. Nuestro espíritu es una vasija contenedora, ¿sí? Y necesita contener una vida. Fue creado para eso, para contener una vida. Y esa vida es la vida Zoé de Dios. Esa es la vida espiritual. Entonces, aparte de nosotros haber estado muertos en delitos y pecados, también estábamos dormidos. Nuestro espíritu estaba dormido, ¿sí? Inoperante. Alguien que está dormido no está operando, ¿cierto? Está en sueño. Tú cuando estás durmiendo no estás alerta, estás dormido. Lo mismo pasaba con nuestro espíritu, también estaba dormido. Entonces era necesario que nuestro espíritu también fuese vivificado, ¿sí? Lleno de vida, como dice la palabra. Quiero llevarte a Efesios 5, libro de Efesios, capítulo 5, del 13 al 14, dice, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Aquí tú ves dormir y morir. Aquí estamos dormidos y estamos muertos. ¿Sí? Nuestro espíritu estaba en esta situación, o sea, cero vida espiritual. Esa era nuestra condición antes de conocer al Señor. Por lo tanto, nuestro primer milagro fue que nuestro espíritu fue regenerado y también fuimos depositados, ¿sí? Con una vida, ¿sí? Nuestro espíritu, que era como una vasija, fue llenado con una vida, con un motor, ¿sí? Por eso Pablo dice que tenemos este tesoro en un vaso de barro. Eso somos nosotros, el ser humano, como una vasija que contiene un tesoro tremendo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo, lo que estamos recibiendo es vida. El Espíritu Santo es el que da vida, ¿sí? Vamos a entrar un poco en eso. Quiero aquí ir leyendo. Dice, en el principio Adán y Eva tuvieron la posibilidad de comer del árbol de la vida en el cual se encontraba la vida Zoe de Dios, la cual sería la vida espiritual del hombre. Sin embargo, no comieron de este fruto, por lo tanto el hombre heredó de Adán una vida corrupta,
Por eso es necesario nacer de nuevo. Es necesario que nazcamos de nuevo porque tiene que nuestro espíritu ser regenerado. Amén. Cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, lo que estamos recibiendo es al Espíritu Santo. Pero ¿quién es el Espíritu Santo? Hoy día es necesario que nos preguntemos ¿quién eres, Espíritu Santo? Yo mientras hacía este estudio fui muy confrontado. ¿Quién eres, Espíritu Santo? ¿Cuál es este tesoro que hemos recibido? Es algo que tú tienes que preguntarle al Señor. Ahí donde estás, después de este estudio, pregúntale al Señor quién eres. Es algo que todo creyente y todo no creyente también debiese preguntarse. ¿Quién eres, Espíritu Santo? Conocerlo a Él. Hay muchas áreas de nosotros que todavía no conocen al Espíritu Santo. ¿Quién eres, Espíritu Santo? Que Dios nos dé sabiduría para tratar este tema hoy y que nos lleve a luz, a poder experimentar esto. Lo que hemos recibido de parte de Dios es el Espíritu, ¿sí? El Espíritu de vida que nos da la vida de Dios, pero también es el Espíritu de verdad que nos lleva a la realidad de Dios, ¿sí? Hay un término que quiero ponerlo aquí para que ustedes vayan utilizándolo, que tiene que ver con el espíritu compuesto. Esto es una especie de palabra, ¿sí? O término de lenguaje revelacional, ¿sí? El espíritu compuesto. Pero quiero que tratemos este tema, el espíritu compuesto de Dios. ¿Cuál es el espíritu compuesto? No sé si ustedes se han dado cuenta, pero pareciera que habla del espíritu de verdad. También habla del espíritu de revelación, el espíritu de vida, el espíritu de amor, una serie de espíritus. Es el mismo espíritu, es el Espíritu Santo. Pero este Espíritu Santo, este tesoro que hemos recibido, es algo compuesto. Es algo mucho más grande que quizás lo que hemos entendido, lo que hemos comprendido hasta estos días, ¿sí? Entonces, quiero que entremos en esto. Nosotros hemos recibido el espíritu compuesto de Cristo. Cuando Cristo estuvo en la tierra, Cristo fue procesado. Cristo primero fue anunciado, después Cristo fue encarnado en Jesús, ¿cierto? En Jesús Cristo fue procesado en muerte, sepultura y resurrección. Después Cristo fue ascendido, ¿sí? Y después Cristo fue impartido. Ese Cristo es el que nosotros tenemos. Tenemos un Cristo procesado, un espíritu de Cristo procesado, compuesto, muy abundante, que tal vez no conocemos, ¿sí? Eso es lo que hemos recibido de parte de Dios. Quiero que hablemos un poco de esto, del Espíritu Santo. Tú tienes al Espíritu Santo. ¡Wow! Cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, lo primero que recibimos es la vida. Luego, el plan de Dios es obrar desde el Espíritu hacia afuera y transformarlo todo. Así es como opera el Señor. Recibirlo internamente, este Espíritu maravilloso que nos va transformando de adentro hacia afuera, ¿sí? Quiero hablarte de... quiero leer Hechos 1. Hechos 1, versículos 6 al 8. Aquí esta es la parte donde Jesús está siendo ascendido. Y dice que entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sí? Aquí Jesús les estaba diciendo que iban a recibir al Espíritu Santo y que si recibían al Espíritu Santo, recibirían poder, ¿sí? Y que todos lo verían, ¿sí?
Este Espíritu Santo que recibimos, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, la tercera persona de la Trinidad. Es el Espíritu procesado, el Espíritu compuesto de Cristo. Quiero leerte algo en Éxodo 30. Éxodo 30 del 22 al 33. Es sumamente largo, pero quiero que lo leamos porque es necesario que entendamos algo que pasó en el antiguo pacto y cómo está operando hoy día, ¿sí? A la luz del nuevo pacto. Dice Éxodo 30 del 22 al 33, dice, habló más Jehová a Moisés diciendo, tomarás especias finas de mirra, excelente 500 siclos, y de canela aromática la mitad, esto es 250, y de cálamo aromático 250, de casia 500 según el ciclo del santuario, y de aceite de oliva 1 hin. Y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la fuente y su base. Así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo, este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será derramado, ni habréis otro semejante. Conforme a su composición, santo es, y por santo lo tendréis vosotros. Cualquiera que compusiere ungüento semejante y que pusiere de él sobre extraños será cortado de entre su pueblo. Esto es el mandato que Dios le dio a Moisés cuando estaba haciendo todo el tabernáculo y le dijo que preparara el aceite de la santa unción. Una cosa es ungir un tabernáculo con aceite, el aceite vegetal que tú usas para cocinar en tu casa, y otra cosa es lo que le mandó Dios a Moisés, que preparara un aceite, el aceite de la santa unción. ¿Qué representa el aceite de la santa unción? Esta composición que tiene mirra, tiene casia, tiene también, cálamo, tiene muchas cosas, ¿cierto? ¿Qué es esto que estamos viendo aquí? Ese es el espíritu compuesto de Dios. Un espíritu que fue compuesto, fue procesado. Tú fuiste ungida con el aceite de la santa unción. Eso es lo que estamos operando. Nosotros operamos como sacerdotes, igual que Aarón y sus hijos, que fueron ungidos por el aceite de la santa unción. Ese es el Espíritu Santo. Un espíritu compuesto. Más adelante vamos a ver los componentes de este aceite, ¿sí? Pero todo tiene que ver en sombra y figura de lo que Cristo fue procesado. La mirra representa la muerte, etc. Hay mucho ahí, vamos a ir de a poco, ¿sí? Pero quiero hoy día que tú puedas ser impartido con esto, que puedas ser impactada con esto. Tú has recibido el Espíritu Santo. El aceite de la santa unción con la cual fue ungido todo ese a través del mandato de Dios a Moisés. Hoy día tú, cuando recibiste al Señor, fuiste empapada con el aceite de la santa unción. Es necesario este encuentro con que tú puedas experimentar más que una simple lectura, que tú puedas experimentar el que cuando venga sobre ti el Espíritu Santo recibirás poder. Has sido bautizada con el aceite de la santa unción. Fue derramado sobre ti poder. Y si hay alguien que todavía no ha sido bautizada con el Espíritu Santo, si hay alguien que esté viendo que todavía no conoce al Espíritu Santo, pídele al Señor. Y yo declaro sobre ti
que será derramado sobre ti el aceite de la santa unción y recibirás poder. Ya no caminamos en una dimensión almática. Esta unción, este derramamiento de aceite nos posiciona automáticamente en un nivel y en una esfera superior a la esfera almática. Por eso es necesario que salgamos de ahí. Tú debes ser bautizada con el aceite de la santa unción. Y esto no es un aceite que se compra en algún lugar. Esto tiene que ver con el derramamiento del Espíritu Santo. Un espíritu regenerado y también un espíritu lleno. ¿Sí? Por eso hay terminologías en la palabra donde decía sed llenos del Espíritu Santo. Tú debes ser llena del Espíritu Santo. Para ser una mujer espiritual, tenemos que estar llenas del Espíritu Santo. Este aceite de la santa unción debe estar cubriéndonos. Dice la palabra que al sacerdote se le ungía desde la cabeza y era tanto el aceite que le corría por la barba y cubría todo el cuerpo. Yo suelto eso sobre nosotras. Estamos siendo derramadas por el Espíritu Santo sobre nosotras para que caminemos en una dimensión mayor, que es la dimensión del Espíritu. Recibirás al Espíritu Santo y recibirás poder. Es un nivel abundante, es un nivel mayor. Es salir de esta dimensión almática, de quién me cae bien, de quién no me cae bien, de con quién hablo, de con quién no hablo. ¿Sí? Es montarnos a una dimensión mayor. ¡Wow! ¿Quién eres, Espíritu Santo? Tómate ahí un tiempo, que esta semana Dios pueda trabajar esta palabra. Quiero generarte hambre del Espíritu Santo, hambre por el Espíritu Santo. ¿Dónde se está moviendo el Señor? Ahí yo quiero estar. Si eso implica involucrar mis recursos, si eso implica involucrar mi tiempo, salir de mi trabajo. ¿Dónde estás, Espíritu Santo? Ahí quiero estar yo. ¿Qué está hablando el Espíritu Santo en este tiempo? Eso quiero hablar yo. ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo? Yo quiero estar ahí, yo quiero ser su intérprete, yo quiero ser usada por el Espíritu Santo. Eso es una mujer espiritual. Amén. Entonces, Dios opera así. Este aceite de la santa unción ha sido derramada sobre nosotras. Esta vida increada ha sido depositada dentro de nosotras. Nuestro espíritu, como una vasija, ha recibido el Espíritu compuesto, el Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? El mismo Espíritu que direccionó a Jesús a la cruz, el mismo Espíritu que lo resucitó, el mismo Espíritu que operó en Pedro, que cuando él pasaba su sombra sanaba, el mismo Espíritu que operó en Pablo para ser apóstol a las naciones, es el mismo Espíritu que operó en Juan, que trataron de matarlo muchas veces y no pudieron al apóstol Juan y lo mandaron exiliado a la isla de Patmos. Y murió allí y allí vio toda la visión de Apocalipsis. Ese mismo Espíritu opera en ti. Es el Espíritu compuesto de Dios. Es el aceite de la santa unción. Nosotros somos hoy día el templo. Y así como el templo estaba cubierto, empapado del aceite de la santa unción, tú estás empapada. Igual que Aarón, igual que sus hijos, estás empapada del aceite de la santa unción, que es el Espíritu Santo. Amén. Este Espíritu Santo opera de adentro hacia afuera. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo? Primero, darnos vida, regenerar, ¿cierto? Regenerar nuestro espíritu. Y también acompañarnos, ¿sí? En este crecimiento en vida, ¿sí? El Espíritu Santo es el ayudador. El Espíritu Santo es el que va haciendo la obra, ¿sí? El Espíritu Santo es el que nos guía, es el que nos va direccionando, es el que nos controla, es el que nos habla, ¿sí?
Entonces, desde adentro hacia afuera, así opera el Señor. Ezequiel 36 del 26 al 27 dice: os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, con mayúscula, mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Juan 3:6 dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, con mayúscula, espíritu es. ¿Sí? Juan 6:63: el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Espíritu y vida. ¿Sí? Dios opera así, desde adentro nos da vida, y esta vida va transformando todo lo que somos. ¿Sí? Así es como opera la comunión con el Espíritu Santo. Tú no eres más espiritual por ir a un lugar o ir a otro, no eres más espiritual por orar más o menos, no eres más espiritual por escuchar más canciones del cantante más famoso o no. Tú eres espiritual por la comunión interna que tienes con el Espíritu Santo. ¿Sí? La comunión con el Espíritu Santo es de adentro hacia afuera. ¿Sí? Lo que nosotros vemos es consecuencia de algo que está ocurriendo internamente. Amén. Entonces, el plan de Dios es regenerar el espíritu del hombre y librarlo de su vieja criatura, porque en el Espíritu Santo se encuentran todas las cosas que Él necesita. Si algo hablamos de la vida del alma, es que el alma y la vida del alma se amalgamaba, ¿cierto? Y se enlazaba muy fácil con el mundo, con el sistema, ¿sí? La vida del alma te hace completamente dependiente del sistema. En el sistema tú tienes tus necesidades casi cubiertas, ¿sí? Hasta tu pareja puede estar en el mundo, tus recursos en el mundo, pero Dios dice: no hagas tesoros en el mundo. Es muy difícil no hacer tesoros en el mundo cuando estamos en el mundo, ¿sí? ¿Cómo se puede hacer eso? Con un intercambio de vida. Y este intercambio de vida nos provoca a nosotros salirnos, ¿cierto? Esta vida nueva que tenemos, que es la vida Zoe de Dios, ya no tiene comunión con el sistema, ya no tiene comunión con el mundo. Encontró otra fuente donde está todo ahí, y ese es Cristo Jesús, ¿sí? En Él está todo. ¿Sí? Y eso es lo que hace el Espíritu Santo, sacarnos y librarnos de esta vieja criatura que tenía todo en el sistema y llevarlo a una nueva criatura que tiene todo en Cristo. ¡Wow! ¡Wow! Hablar estas cosas es un desafío, es algo, no podemos quedarnos con un concepto de esto. No puede quedar anotado en nuestros cuadernos, simplemente tiene que ser una vida práctica. Esto es real, el Espíritu Santo y la vida del Espíritu es real. Entonces, luego de darnos vida, viene el ser llenos, o para que lo entendamos bien y que también se utiliza en la palabra, la revestidura, ser revestidos de Cristo. Nosotras necesitamos ser revestidas de Cristo. Efesios 4:24 dice: y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vestirnos del nuevo hombre. Romanos 13:14 dice: sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Colosenses 3:12 dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, lo nuevo de Dios.
Esto es lo nuevo de Dios, una vida espiritual, una vida en el Espíritu. ¿Sí? El trabajo conjunto es de la cruz y del Espíritu Santo. ¿Sí? La cruz mata nuestra alma, pero el Espíritu Santo nos da vida. ¿Sí? Nosotros tenemos que trabajar en conjunto, ¿sí? La operación de la cruz y la operación del Espíritu Santo. ¿Cómo funciona esto? Primero la cruz y después el Espíritu Santo. Esto es casi como lo que le pasó al Señor. Primero vino la cruz, pero después vino el Espíritu Santo. ¿Sí? Lo primero es la cruz. La cruz, por ejemplo, en la cruz se cumple todo para nosotros. En la cruz Dios hizo todo para nosotros. Pero el Espíritu Santo es el que administra al creyente aquello que ya se cumplió. ¿Sí? En la cruz nos trae todo lo que Dios es para nosotros. ¿Sí? El Espíritu Santo da evidencia y demostración de lo que Dios es para nosotros. ¿Sí? La cruz nos garantiza seguridad y el Espíritu Santo nos proporciona la experiencia de esa seguridad. ¿Sí? Hablábamos antes de la experiencia entre lo legal y lo que es la experiencia, ¿sí? Lo que pasó en términos legales en la cruz es que yo fui libre, fui redimida, fui santificada. Otra cosa es que yo lo lleve a la experiencia. El Espíritu Santo es el encargado de llevarnos a la experiencia de todas las cosas y todos los aspectos legales que Dios solucionó en la cruz. ¡Wow! Está como frase para el Facebook. El Espíritu Santo es el encargado de llevarnos a la realidad y a la experiencia de todo lo que Dios ya solucionó en la cruz. ¿Sí? Si Dios me perdonó en la cruz, el Espíritu Santo es el que se va a encargar de hacerme a mí vivir como una mujer perdonada, sin condenación. Si en la cruz Dios solucionó el tema del pecado y ya no hay deuda, ya no hay problemas con el pecado, el Espíritu Santo es el que me tiene que llevar a la experiencia de ya no sentir que Dios está enojado conmigo o que yo le debo algo todavía al Señor. ¡Wow! Yo personalmente en mi tiempo en el Evangelio me he encontrado con mucha gente que aunque sabe que son perdonadas, siguen con una mentalidad de condenación. Yo me he encontrado en la iglesia con gente que sabiendo que Dios los ama, siguen viviendo pensando en que Dios todavía tengo que conseguir que Él me ame. Sabiendo que en la cruz Dios no espera nada de mí porque Él ya lo dio todo y lo único que espera es Cristo en mí. Todavía hay muchos cristianos que andan preguntando y buscando hacer algo para agradarle a Dios. Eso me muestra a mí cuán poco conocemos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es el que te hace solamente llorar o gritar o danzar en las reuniones. El Espíritu Santo es el que te lleva a una experiencia real, con la realidad de Cristo. Ese es el Espíritu Santo. A mí esto me impacta porque no hablo como una persona que ya haya llegado. Me impacta esto porque hay muchas áreas que todavía no conocemos al Espíritu Santo. Hay muchos aspectos del Señor que necesitamos que se hagan realidad en nuestra vida. Es tremendamente fuerte, porque si todavía hay mentalidad de condenación en el cuerpo de Cristo, es porque no le hemos dado el espacio suficiente al Espíritu Santo. Si todavía hay un estilo de vida como cuerpo de condenación, de juicio, si cada vez que tiembla en Chile, que siempre tiembla, si cada vez que tiembla aparece gente del cuerpo de Cristo diciendo que es un juicio de Dios, de que ahora sí que van a ver, no les gustó pecar, miren, significa que todavía hay una parte que no le hemos dado el espacio al Espíritu Santo para que nos lleve a una experiencia, una vida. Necesitamos experimentar al Espíritu Santo.
¿Cómo vive una mujer espiritual? Una mujer espiritual vive en la realidad del Señor. Una mujer espiritual vive en la realidad de Cristo, donde no hay condenación, donde no hay cargas, donde no hay un pensamiento de que Dios está enojado. ¡Wow! Que el Espíritu Santo vuelva a ocupar la centralidad de nuestras reuniones, de nuestros mensajes, de nuestra teología. Que el Espíritu Santo vuelva a ser el centro, que nuestros mensajes lleven a la realidad de Cristo. ¿Sí? Tremendo. Dice la relación entre la regeneración y el revestimiento, o sea, ser revestidos, ¿sí? Primero mi espíritu es regenerado y a partir de esta vida desde adentro yo voy siendo revestida de Cristo. Cada vez más voy siendo leudada, voy siendo transformada, voy siendo revestida de Cristo, ¿sí? El espíritu... como hablábamos al principio, ¿cierto? Decíamos que esto era como una casa donde el alma encerró al espíritu, lo dejó encerrado y se tomó el poder, ¿cierto? Es como que el mayordomo se convirtió en el dueño de casa. Cuando el Espíritu Santo llega y regenera nuestro espíritu, significa que nuestro espíritu volvió a ser el dueño de casa, ¿sí? Y este dueño de casa se encuentra con una casa que no está hecha a su imagen ni a su diseño y empieza a ordenarlo todo, a poner todo en orden. De eso se trata, operar desde adentro hacia afuera, ¿sí? Una mujer espiritual no es la que hace muchas cosas para impresionar, ¿sí? Como una Marta que quería impresionar al Señor todavía con una mentalidad almática, ¿cierto? Sino que es una María que se sienta a los pies del Señor a escucharlo, a conocerlo. Una mujer espiritual es una mujer que está siendo transformada por el Espíritu de forma interna. Y esa transformación interna empieza a transformarlo todo y se empieza a notar, se empieza a demostrar en lo físico, ¿sí? En nuestro accionar. Amén. Entonces, aquí tengo Primera de Corintios 3:16. Primera de Corintios 3:16 dice: ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? El Espíritu de Dios habita en nosotros como habitaba en el templo, ¿sí? Y en el templo el Espíritu Santo no tenía limitantes, se movía. Es más, en Apocalipsis tú también ves al Espíritu Santo moviéndose entre el candelero. Eso significa que el Espíritu Santo se mueve con libertad. Y eso mismo está pasando dentro de nosotros. El Espíritu Santo habita en nosotros y se mueve con libertad. Va a conquistarlo todo. Y eso va a generar grandes conflictos internos, no externos, grandes conflictos internos, porque implica la operación de la cruz y la operación del Espíritu Santo que nos va a llevar a un cambio de vida, ¿sí? Tú estabas acostumbrada a ser esclava. Te voy a poner un ejemplo práctico, a ser esclava del cigarro. Tú estabas acostumbrada, tu vieja naturaleza, tu alma abrazaba el cigarro y abrazaba al sistema que te daba el cigarro. Es más, quizás lo defendías y decías: no, yo necesito fumar porque con el cigarro yo tengo paz, yo me tranquilizo, ¿sí? Pero aquí viene la cruz, ¿cierto? Tu espíritu fue regenerado y viene la cruz que te dice que Dios te hizo libre de aquello. Y ahora eso va a generar un conflicto. Y además viene un cambio de vida, porque el Espíritu Santo te va a llevar a la experiencia de esta realidad. Porque Dios no es una persona que hable o que todo lo que dejó escrito sea solamente para sacarte pica, para sacarte celos. Todo lo que está escrito es real, es para que tú lo vivas hoy, ¿sí? Eso significa que si Dios dijo que tú fuiste libre, es para que tú experimentes esa libertad hoy día. Si Dios dijo que Él se llevó tus enfermedades, eso es para que tú los experimentes hoy día. Si Él dijo que tú eres amada, no es para que tú en un futuro muy lejano lo vivas,
sino que es para que lo vivas hoy. Y eso es la operación entre la cruz y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a llevar a experimentar la realidad del Señor. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad, el Espíritu de realidad, el Espíritu de revelación. ¿Cómo podemos tener revelación? ¿Cómo podemos leer la palabra y que se nos revele Cristo? ¿Sí? Siempre hay gente que le cuesta cuando dicen que se te revele, que se te revele, que se te revele. ¿Por qué a mí no se me revela? Porque esa es una función del Espíritu Santo. No se te tiene que revelar a ti, el Espíritu Santo tiene que revelártelo. Eso implica una relación continua de comunión con el Espíritu Santo, que es el Espíritu de revelación. ¡Wow! Dios sujetó todo a una vida. Ya no se trata de concepto, no hay una prueba general para que aprobarla y entrar al cielo. Dios sujetó su conocimiento a una vida. ¿Me quieres conocer? Víveme. ¿Me quieres conocer? Experiméntame. ¿Quieres hablar de mi poder? Experimenta mi poder. ¿Quieres quieres conocerme a mí en sabiduría? Experimenta mi sabiduría. ¡Wow! Es una vida, estamos sujetos a una vida. De eso se trata. ¡Wow! Ya para ir finalizando, andar en el Espíritu es entender el movimiento de esta área tan profunda que es el Espíritu, ¿cierto? Y seguirlo. Romanos 8:16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es el Espíritu dando testimonio a nuestro espíritu. Así funciona. De eso se trata. Quiero que podamos ya ir cerrando, orar, leer ciertas conclusiones, ¿cierto? De que en primer lugar nuestro espíritu estaba muerto, por eso era necesario nacer de nuevo. Nuestro espíritu también estaba dormido, desocupado, inactivo, por eso también tuvo que ser despierto y tuvimos que ser llenos del Espíritu, ¿sí? Nuestro espíritu fue regenerado y fue activado, ¿sí? Fue revivido y activado. Y por eso viene todo el tema de ser llenos del Espíritu Santo. Tú y yo debemos ser mujeres llenas del Espíritu Santo. Amén. Quiero orar, que podamos orar y después poder ir leyendo algunos saludos que veo ahí aquí en la cámara, que me están saliendo aquí. No sé si me salen todos aquí en la transmisión acá que estoy viendo. Así que vamos a orar y después leo sus saludos. Amén. Gracias, Señor. Espíritu Santo. Espíritu Santo, tú te mueves con libertad, Señor. Padre, te damos toda autoridad, Señor. No nos oponemos a tu mover. Padre, muévete con libertad en nosotras, opera en nosotras. Señor, así como tú lo hiciste en el tabernáculo, Señor, así como lo mandaste a Moisés, Señor, que fue derramado este aceite de la santa unción sobre Aarón y sus hijos para ungir los sacerdotes. Señor, así úngenos a nosotras, que tu Espíritu Santo se derrame, que tu Espíritu Santo se derrame como ese aceite que se derramaba sobre los sacerdotes, Señor. Derrámate, Espíritu Santo. Derrámate sobre nosotras, Señor. Este aceite de la santa unción, el Espíritu compuesto de Cristo, derrámate. Padre, llévanos y posiciónanos, transiciónanos, Señor, a un nivel espiritual, a un estilo de vida espiritual. Enséñanos a ser espirituales. Sácanos de lo místico. Llévanos a la experiencia. Sácanos de la esfera almática. Espíritu Santo, ¿quién eres?
Que cada persona que esté escuchando esto pueda ser cautivado por ti. Se le genere un hambre de conocerte, de preguntarte quién eres, Espíritu Santo. Despiértanos de madrugada. Padre, impáctanos con una palabra, impáctanos con una canción, despiértanos con un mensaje. Queremos conocerte, Espíritu Santo. Oro por cada persona que escucha esta palabra, para que pueda conocerte, para que pueda ser transicionado de esta esfera tan carnal, tan almática, y pueda ser transicionada a una esfera espiritual, donde tú eres el sustento, donde en ti está nuestro trabajo, donde en ti están nuestros esposos, donde en ti están los futuros maridos de algunas que escuchan, Señor, donde en ti están los hijos que tendremos, en ti está nuestra propia autoevaluación, donde en ti está nuestro mérito, en ti está todo, en ti está nuestra autoestima. Tú dices quién somos nosotros. En ti está todo. Llévanos a esa dimensión donde tú lo eres todo. Más que cantarlo, más que repetirlo en canciones, en frases. Queremos vivirlo. Queremos operar en esa dimensión donde todo lo que necesitamos está en el Espíritu Santo. ¡Wow! Llévanos a ser mujeres espirituales, Señor. Lo anhelamos, lo deseamos. Sabemos que hay más. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Te honramos. Tú eres el centro de todo esto. Te bendecimos, Señor. Eres lo mejor que nos ha pasado. Y como Pablo reconocemos que como una vasija de barro contenemos a ti, que eres un tesoro. Gracias, gracias, Señor. Amén. Amén. Dios. Les mando un abrazo y nos vemos el próximo miércoles en un nuevo capítulo de este estudio La Mujer Espiritual. Chao.